Compañeros integrantes de esta comisión ejecutiva, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Conforme a lo dispuesto por los artículos 30 y 32 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 22, fracción 17ª, 34, 37 y 38 del Estatuto Orgánico de esta Secretaría Ejecutiva y 11 de los lineamientos que regulan las sesiones de esta comisión, solicito atentamente a nuestro secretario de actas proceda al correspondiente pase de lista de asistencia con el objeto de verificar la existencia del quórum legal. En atención a la instrucción del secretario técnico, procedo a pasar lista de asistencia. Maestro Aquiles Romero González. Presente. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Presente. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. Presente. Y maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Presente. Muy bien, informo que existe quórum para los trabajos de la presente sesión. Gracias, secretario. Verificado el quórum de ley, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la quinta sesión ordinaria de esta Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. Primero, discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de noviembre de 2019 y el 4 de febrero de 2020. Segundo, asuntos en cartera. Tercero, observaciones al programa anual de trabajo 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción 13ª de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Cuarto, planeación de actividades para la construcción de las propuestas de política estatal anticorrupción, políticas integrales y de la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de dichas políticas. Quinto, asuntos generales. Y sexto, clausura de los trabajos de la sesión. Integrantes de esta comisión ejecutiva, quienes estén a favor del proyecto que les he planteado, favor de levantarlo, por lo cual solicito al secretario de actas haga el correspondiente cómputo. En atención a la instrucción del secretario técnico, está a su consideración el proyecto de orden del día. A favor de manifestar de manera económica si están a favor de él. Informo que se ha aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones celebradas el 29 de noviembre de 2019 y la del 4 de febrero de 2020, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de esta comisión ejecutiva. Por tanto, solicito al secretario de actas tome el sentido de la votación e informe el resultado. Está a su consideración la dispensa de lectura de las dos actas. A favor de manifestarse de manera económica. Informo que se ha aprobado por unanimidad. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura de las actas en comento, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. Para tal efecto, solicito al propio secretario de actas de a conocer el resultado de la votación. Ahora está a su consideración el contenido de las actas. A favor de manifestar mediante votación económica. Ok, han sido aprobadas por unanimidad. Gracias, secretario. Aprobadas las actas de las sesiones respectivas, remítanse al libro de actas de esta comisión ejecutiva para los efectos de su debida consulta pública. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito al secretario de actas sirva a informar a esta comisión ejecutiva los asuntos en cartera. En atención a la instrucción recibida, informo que en fecha 30 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, fue recibido el segundo informe anual sobre actividades sustantivas y resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, documento que obra en los archivos de la Secretaría Ejecutiva y queda a disposición de los presentes para su consulta. ¿Es cuánto? Que dicho sea de paso, ya está en medio digital en la página oficial del sistema para su debida consulta pública. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, se procede a realizar las observaciones al programa de trabajo 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción 13ª de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, documento que se les hizo llegar previamente, por lo cual pregunto a los presentes si desean realizar alguna intervención en relación al programa referido y para ello solicito al secretario de actas levantar el registro correspondiente. Les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro bajo el cual se sujetará el orden de participaciones. ¿Alguien más? Yo sí. Sí, ok. Muy bien, ¿se cierra el registro? Sí. Informo que el orden de participaciones queda de la siguiente manera. En primer lugar, la maestra Alejandra Yasmín González Sandoval,
En segundo lugar, la licenciada Josefina Díaz Aguilar. Y por último, el maestro Aquiles Romero González. Por tanto, tendría la palabra la maestra Alejandra Yasmín. Muchas gracias. Buenos días. Revisando un poquito lo que se refiere en el plan de trabajo al modelo de gobierno abierto, me surgieron unas dudas. De hecho, estuve ahí como investigando y, bueno, por no dejar, el modelo de gobierno abierto se basa en tres principales ejes: la transparencia, la participación y la colaboración, como bien lo menciona en el plan de trabajo. Entonces, bueno, mi duda empezó a radicar si, por ejemplo, la ciudadanía conoce el alcance o la diferencia entre participación y colaboración. Entonces, efectivamente, como lo mencionan incluso aquí en el plan de trabajo de Gabriela Quintanilla y José Ramón Gil, el modelo de gobierno abierto se basa en esos tres pilares, y la participación y la colaboración, dice que tienen el sustento principal en la transparencia. Si no hay transparencia, si no hay información, difícilmente se dan los otros dos. Entonces después viene la participación, que no la tipifica meramente como ciudadana, sino que tiene que ser integral, ¿no? En varios interesados, puede ser el gobierno, las empresas, universidades, etcétera. Y después de que se da la participación, que es el involucramiento de esas diversas, tanto ciudadanía como empresas o instituciones, viene la colaboración. Entonces, sí lo menciona aquí inicialmente en el plan de trabajo, incluso en la página 7 menciona la colaboración, pero ya más adelantito en la página 8, ustedes mencionan en lugar de colaboración, coordinación. Entonces, no sé si es un error de dicción o si está bien. Desde mi punto de vista y en base a lo que mencionan ustedes también de los autores, es colaboración, no coordinación. ¿Es cuánto? Okay. Muy bien, se toma nota de, Sí. de lo comentado por la comisionada. Toca ahora el turno a la licenciada Josefina Díaz Aguilar. Gracias, licenciado. Gracias, secretario. Buenos días. Gracias. Realmente, bueno, un documento muy completo, la verdad, reconocer el trabajo realizado por parte de la Secretaría y todas las instancias. Y ahí nada más quisiera hacer referencia en la página 3, en el párrafo que es, creo que ahí hubo un error duplicado de redacción, en el que dice: bajo la premisa y atención a su objetivo de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, CESEA, atendiendo a su objetivo de fungir como órgano de apoyo técnico del CCC, coordinó e instrumentó la metodología para conformar el PAT 2020. Creo que ahí nada más fue la situación de redacción donde se duplica este párrafo. Entonces, sería mi observación al respecto. Gracias. Muy bien, se toma nota también. Sí. Toca el turno al maestro Aquiles Romero González. Bueno, yo de antemano agradecido con las comisionadas que intervienen previamente a mí, porque eso nos hace perfeccionar los documentos que salen de la Secretaría, y yo agradezco esa generosidad con la que nos dotan el día de hoy. Mi intervención va en el sentido de dejarle claro a la ciudadanía que lo que hoy estamos haciendo es un ejercicio, además de operativo, en términos de lo que nos corresponde como comisión ejecutiva y como secretaría, a un proceso de revisión que la propia ley dispone. También hay que dejar muy claro que en la elaboración del programa de trabajo anual del Comité Coordinador, esta comisión ejecutiva trabajó primariamente antes incluso que el Comité Coordinador. Es decir, este documento se conoció, se sensibilizó, y como todo es sujeto a estos errores que hoy tomamos nota, y que es muy probable que a lo mejor la palabra sí sea corregirla, adecuarla, y en el caso de lo que refiere la comisionada Josefina, es evidente que ahí nos fuimos con algún error de dedo en esta lógica creativa que siempre se tiene, ¿no? Y que está sujeta a eso, a las fallas humanas. También hay que dejar muy en claro para la ciudadanía que el PTA es el instrumento que dota de las herramientas de coordinación y de vinculación entre todos los entes públicos que se relacionan en el Comité Coordinador,
y entre todos los entes públicos en general del Estado de Aguascalientes, porque sus implicaciones van más allá. Si bien las 7 sillas que están representadas tienen acciones primarias, también la Secretaría, como componente y apoyo técnico, tiene una participación muy importante en la construcción y en la ejecución del propio PTA. Y eso era lo que quería referir en este momento. Yo, por mi parte, no tenía observaciones, me pasaron de noche y las reconozco. Me doy la tarea de volver a hacer una segunda revisión del documento. Muchas gracias. Muy bien. Agotadas las intervenciones sobre el particular, solicito a los integrantes de esta comisión ejecutiva manifestar mediante votación nominal si autorizan comunicar las observaciones pertinentes al propio comité coordinador. Para tal efecto, pido al secretario de actas registre el sentido de la votación correspondiente. Se procede a recabar la votación nominal respectiva. Maestro Aquiles Romero González. A favor. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. A favor. Maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Informo que ha sido autorizado por unanimidad. Agradezco la generosidad de los comisionados y su actuación, secretario. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, se procederá a analizar la planeación de actividades para la construcción de la política estatal, políticas integrales y la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de dichas políticas, cuya documentación se hizo llegar previamente a los integrantes de esta comisión ejecutiva. Para tal efecto, en primer término, se concede el uso de la palabra al licenciado Claude Julien Pariset Castorena, director general de Vinculación y Políticas Públicas, para que exponga brevemente la proyección de actividades respectivas. Señor director, tiene usted el uso de la palabra. Previo a que se coloque. ¿Vas a conectarte? Pues yo creo que sí. Pero el cable. De favor. Lo tengo Sí. Nada más para efecto de dejar constancia en la ciudadanía, esta comisión ejecutiva en diversas reuniones que hemos tenido de trabajo, como comisión ejecutiva, como CPC o como Secretaría Técnica, ha estado delineando cuál es la metodología, los tiempos, el cronograma y las actividades primarias y secundarias que se deberán de realizar con el objeto de contar con nuestra política estatal anticorrupción. Dicho sea de paso, la política nacional anticorrupción fue aprobada a principios de este año, lo que contribuyó a esta demora que tenemos en el tiempo y en la construcción de un documento que es de vital importancia. Sin preámbulo, y no sé si esté listo Pariset. Parece que está fallando, por eso se lo pasa. Ahí. Y ahí está el número de la conectó. Algún día. Perfecto. Estamos ante la expectativa de todos, ¿verdad? Todos están callados. Me ha tocado estar así, dando alguna conferencia y luego todo, tienes a 200 gentes enfrente y luego que no encuentras el archivo. Así es, que tienen, No, tú siéntate. que tienen
siéntate tranquilo, Yo me imaginé el árbitro ahora que va a ver al bar, ¿no? Tiene a 20,000 espectadores Sí. viendo una computadora y todos esperando, ¿no? A ver si es penal, ¿no? Sí. Esperando alguna. Bueno, ahí va. Muy bien. Porque sí, hay que resaltar el dominio, ¿no? del escenario, ¿no? Sí, claro. Con calma. La ruta de los archivos a veces impide aperturarlos con rapidez y Sí, extraerlos de carpetas. Porque Sí. si no, Esto se lo paso yo. no los activa, el archivo está bien. Sería abrir. Ok. Correcto, entonces, si se escucha, para abordar el tema de la política estatal anticorrupción y la metodología que daría lugar a cómo evaluar las acciones, nosotros hemos elaborado un cronograma de trabajo alimentado por la aportación que dio el Comité de Participación Ciudadana, en donde detallan la realización de un par de foros, uno con la sociedad civil el 31 de marzo y otro el 28 de mayo con sectores académicos, y en donde su propio cronograma de trabajo describe los pormenores de su realización. El cronograma a nivel más general de las actividades del CPC como de la CCEA conjuntamente arrancan desde el mes de diciembre. En el día 7 se concluyó con la realización de la encuesta en materia anticorrupción y cultura de la legalidad, que ya está disponible en la página de la CCEA. El 20 de febrero recién se realizó un grupo de enfoque relacionado con riesgos de corrupción en recursos humanos, en seguimiento a una de las actividades aprobadas, la número 4, en el programa de trabajo anual de la Secretaría Ejecutiva. A partir de allí, las actividades que se vienen programadas pues son de manera posterior las siguientes. Vamos a... Se trataría de una serie de reuniones temáticas que en términos generales deben correr entre los meses de febrero a abril del 2020 en términos de los programas de trabajo aprobados, y lo que tenemos el día de hoy en esta sesión de la Secretaría como propuesta del acuerdo consiste en los pormenores de estos detalles o de esta serie de foros y reuniones de trabajo, que que los programas autorizados hasta el momento solamente engloban a grandes rasgos realizar entre los meses de febrero y abril una serie de reuniones encaminadas a concretar objetivos y enseguida ligarlo con otra actividad que consiste en crear la metodología de indicadores para evaluar el cumplimiento o la realización de estos objetivos en la política estatal anticorrupción. De esta manera, lo que se tiene previsto, primero por parte de la CCEA, son una serie de reuniones temáticas a realizarse con los servidores públicos. Primero, en fecha del 12 de marzo, esta reunión temática iría versando sobre distintos temas. El primero de ellos sobre gestión social, para realizarse tentativamente el 12 de marzo. El relativo a comunicación social se realizaría el día 19, el 26 una reunión con servidores públicos para hablar de riesgos de corrupción en permisos, descuentos y mercados. El día 27 se tendría una reunión temática para hablar del tema del agua, eso por parte de la Secretaría Ejecutiva, y el 31 de marzo habría un primer foro con la sociedad civil, que es el primero que se describe en el cronograma de trabajo del Comité de Participación Ciudadana. A partir de este punto, nosotros en el mes de abril tenemos un traslape en el que se prevé ir trabajando la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la política estatal anticorrupción. El programa de trabajo ya preveía un pequeño traslape en el mes de abril
considerando los tiempos que tenemos de entrega, las sesiones ordinarias de comisión ejecutiva y comité coordinador, donde estaríamos tratando de revisar estos temas, el anteproyecto y el proyecto que se presentaría, se celebrarían en los meses de agosto y septiembre de 2020. Por los tiempos que habría para tratar de procesar la información que viene de los foros y de las reuniones de trabajo, estaríamos comenzando, por decirlo así, en la medida en la que vamos desahogando las reuniones y teniendo ya un cúmulo de datos, arrancaríamos la elaboración o el trabajo de la metodología de indicadores, ¿no? Un trabajo de gabinete en el que procesamos los datos que vienen de los foros ciudadanos, los objetivos que los ciudadanos están esperando del sistema, y trataríamos nosotros de ligar este tema con los medios que tenemos para verificar el cumplimiento de esos objetivos. Posterior a ese primer foro con la sociedad civil y al arranque de este ejercicio, ya una vez alimentado con los datos de ese primer foro, acercamiento con la sociedad civil, vendrían las reuniones temáticas con servidores públicos, usos de suelo, otra reunión temática relacionada con rastros el 3 de abril, otra relacionada a seguridad pública el día 13, otra relacionada con reuniones temáticas con servidores públicos para hablar de todo el proceso de tratamiento de residuos, desde limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final, para el día 28 de mayo. Para el día 14 de abril, y el día 28 de mayo se tendría un segundo foro, a cargo del Comité de Participación Ciudadana, con académicos, ¿no? Las reuniones de trabajo restantes se realizarían con grupos de servidores públicos, tratando de alimentar la línea de objetivos que se habrían de integrar a la política estatal anticorrupción. La presentación del anteproyecto y proyecto de la política estatal anticorrupción se tendría que realizar en las sesiones ordinarias que están previstos para los meses de agosto en comisión ejecutiva, donde se revisaría ese anteproyecto, y en el mes de septiembre presentar el proyecto tentativamente al comité coordinador. Entonces, en este punto no sé si cupiera alguna... Sí, aquí se deja, digamos, en interrogación, porque no hay una fecha precisa programada para la ordinaria, solamente está programado que será en ese mes. Sin embargo, sería la entrega. No sé si se quisiera agregar algo en este sentido. Si pudiéramos pasar a otra cosa, si les parece. El conjunto de estas actividades también lleva la elaboración o el llenado de algunos formatos en el que estamos buscando integrar información valiosa sobre dos vías o sobre dos aspectos. Por una parte, la Política Nacional Anticorrupción tiene 40 prioridades, como lo conocemos, y 10 objetivos específicos y 4 objetivos generales, que son los 4 ejes que la integran. La valoración que podríamos hacer con estos grupos, o lo que estamos proponiendo, es tratar de ver, a la luz de los 4 objetivos generales, cuáles serían los medios de los que podríamos disponer para tratar de evaluar el cumplimiento de los 10 objetivos específicos. Entonces, de esta manera se propone este formato para poder integrar la información que nosotros podamos llenar con los grupos de trabajo, para que ellos nos puedan aportar información o una perspectiva útil de cómo podremos evaluar o conseguir datos o variables, o qué tipo de datos o información necesitamos para poder constatar que se están cumpliendo una serie de objetivos específicos, ¿no? Combate a la impunidad, o una simplificación de los procesos regulatorios, en fin, este tipo de aspectos que se encuentran en ese compendio de 10 objetivos específicos. Y por otra parte, hay temas novedosos o propios de nuestro estado, que también se buscaría un formato bastante sencillo en donde pudiéramos identificar
simplemente quiénes son los participantes que estarían integrándose en las fechas en las que se realizaran los foros o las reuniones de trabajo con quien correspondiera, en el que estuviéramos tratando de identificar qué objetivos debemos tratar de agregar a la política estatal y igualmente, ¿no? No solamente establecer qué objetivo deseamos integrar, sino además valorar por la otra parte qué medio tenemos de verificar el cumplimiento de ese objetivo. Planteamos una temática, tratamos de poner o de pedirle a la gente que nos ayude a identificar el ámbito donde se desarrolla, es decir, en qué parte del gobierno ubican el problema que están señalando, para también tratar de mantenerlos en la perspectiva de que la política estatal anticorrupción afecta a todo el gobierno y no solamente a un poder o a la administración centralizada, ¿no? No visualizarlo en términos de una planeación convencional en ese sentido. Tratar de ver si pueden identificar algún proceso susceptible de ser corrompido, y en ese caso, qué objetivo proponen para solucionar el problema y qué información es la que creen que es útil para poder constatar que efectivamente el objetivo que ellos creen que se debe lograr, pues se está concretando, ¿no? ¿De qué manera acreditamos que esto se puede lograr? A través de estos insumos recabados en las reuniones de trabajo con servidores y en los foros con los ciudadanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, contaríamos con las herramientas que necesitamos para poder realizar el trabajo de gabinete y legitimar no solamente objetivos de la política estatal anticorrupción, sino también que la sociedad civil avale y se pronuncie en el sentido de cómo la autoridad tiene que demostrarnos que estos objetivos efectivamente se realizaron. Entonces, en ese punto yo cerraría la participación. ¿Alguno de los comisionados quisiera hacer algún comentario o observación a lo que nos plantea el director general de Vinculación y Políticas Públicas de esta CCA? ¿No? A lo mejor agregar, junto con el formato, también se propone o se entrega un ejemplo de llenado, en donde se puede apreciar cómo en algún objetivo o en cada uno de los objetivos específicos de la política nacional anticorrupción se pone un ejemplo de qué tipo de información podría servir para nutrirlo y de qué manera, cómo respondiendo a las preguntas que se desagregan aquí, podríamos tratar de establecer un indicador útil para valorar el cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Entonces se entregaría junto con un ejemplo de llenado. ¿Alguien desea intervenir, hacer alguna observación, algún acotamiento? ¿Adicionar algo? Nada más comentar que sí estuve analizando los formatos y me parece que, bien como lo dices, va a ser una herramienta que va a avalar la información que de ahí se derive, vamos a tener lo que la ciudadanía también participe y todo, y con base a los resultados que tengamos en estos, pues se puede crear la política, ¿no? Me parecen muy completos. Felicidades. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguno de los dos comisionados? Pues nada más el ejemplo que pone mucho para efectos de poder establecer el correcto llenado de la guía o de la encuesta. Considero muy acertado el que hayan elaborado un ejemplo para que nos sirva como una metodología de inicio. Muchas gracias, comisionada. Gracias. Comisionada Josefina, ¿usted quisiera hablar? Pues no, Ya la nada comprometí, más. perdón. Sí, no te preocupes, licenciado. No, pues sí, la verdad, completo los formatos. La verdad, es importante recalcar que todo este trabajo realizado y obviamente la política estatal tendrá y debe de ser alineada a la política nacional, Sí. que es donde surge precisamente y emana la generación de todos estos insumos. Y bueno, pues yo creo que es nada más importante resaltar esa alineación, ¿no? De lo nacional hacia lo estatal. Muchas gracias, comisionada. Desea hacer uso de la voz el invitado especial, que es nuestro presidente del sistema, pero en esta comisión invitado especial permanente. Sí, gracias. Perdonen las malas formas, ¿no? Pero creí prudente desahogar así en este formato. De esta forma
No sé si podríamos insistir un poco en el espíritu del reporte o de cómo generarlo, Sí. sobre quién recae la responsabilidad de en qué momento y sobre, digamos, el espíritu entiendo que es generar evidencia, construcción colectiva, pero que podríamos, digamos, ser exhaustivos en esto de los formatos, ¿no? Para llegar inclusive a poder discutir sobre quién recae la responsabilidad de los mismos. Eso todavía, en mi punto de vista, no queda Muy claro. Sí, Bien. bueno, si me permite una intervención, junto con esto también se estaría haciendo la entrega pues, de un pequeño instructivo que describe un poco el manejo, los roles con el que se estaría manejando la reunión, pues para tratar de tener una estructura homogénea y que el ejercicio pueda servir de alguna manera, tenga una contraparte o un espejo, ¿no? Lo que realizará la Secretaría tratando de desagregar temas o de reunirse teniendo la visión de los servidores públicos acerca de ciertos riesgos, pueda tener una contraparte o una contracara de la sociedad civil. Y en ese sentido un cierto punto de comparatibilidad en las expectativas que se tienen. Creo que seguramente los servidores públicos podrán describirnos muy bien las actividades que realizan a diario. Sin embargo, las expectativas ciudadanas pueden ser otras, y en ese sentido bien lo señala la guía de la política nacional al distinguir entre la política y el programa. Hay que pensar en el problema antes que en los procesos que llevamos siempre. Sin embargo, inmersos en esta realidad o en este ejercicio cotidiano de la gestión pública, es posible que esos problemas de pronto permanezcan invisibles, ¿no? en nuestro ejercicio. Yo quisiera, si me permiten, hacer una intervención a efecto de que la ciudadanía pueda conocer con mayor detalle qué es lo que estamos haciendo el día de hoy o lo que vamos a someter a consideración el día de hoy. Y es decirle a la ciudadanía que hoy se está estableciendo una ruta crítica para la construcción de algo que es fundamental para el Estado mexicano, pero también particularmente para el Estado de Aguascalientes, que es su política estatal anticorrupción, que es una actividad que deviene, como bien decía la comisionada Josefina, de una política nacional que ha sido autorizada en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que hoy destacaría 11 puntos en concreto. Hoy nos vamos a poner de acuerdo en la imagen que vamos a utilizar para construir este trascendental plan que es para el Estado de Aguascalientes. Nos vamos a poner de acuerdo para decir qué es lo que le toca al CPC, ¿sí? Es decir, aquí los ciudadanos que están representados, los comisionados, están en su calidad de miembros de la Comisión Ejecutiva, pero adicionalmente son miembros del Comité de Participación Ciudadana y como institución que vincula y relaciona a la sociedad civil organizada, a los académicos, con el propio sistema, tienen una agenda ya muy clara de qué es lo que se va a hacer, qué se va a seguir, cuál es la ruta crítica que van a operar y cuál es la ruta crítica de lo que nos toca en la cancha de un servidor en su calidad de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. Las consideraciones particulares que tiene la entidad, si bien, como decía la comisionada, hay que alinearnos, hay que balancear la política nacional anticorrupción con la local, lo cierto es que Aguascalientes no tiene todas las características del país, ni es el reflejo de las 40 prioridades que están establecidas en la política. La seguiremos porque es un mandato de ley, pero además porque creemos que la política nacional fue bien construida y que en ese diseño de la política nacional pues hay particularidades que hay que observar. Y hoy lo decía muy claramente el director general de Vinculación y Políticas Públicas, hay realidades que hay que tomar en cuenta y muchas de ellas están consideradas aquí en este cronograma que se acaba de presentar, que tienen que ver con lo que el ciudadano vive primariamente, que son los servicios públicos, algunas cuestiones que dotan de las instancias estatales. También hay que decir que contempla todos los ciclos
hay una guía para elaborar, es decir, no estamos siguiendo algo que esté descontextualizado, hay una metodología muy clara que nos ha diseñado, no puedo decir que la CESNA, si bien la CESNA es el que edita el libro, puedo decir que es el propio Sistema Nacional el que en esta cuestión tripartita, CPC, CESNA, Comité Coordinador, han generado un documento que hay que seguir, que hay que contemplar, que es la guía para la elaboración de las políticas, y este ciclo completo de las 6 fases se está considerando en este diseño. Esa es una gran diferencia con la política nacional anticorrupción, porque la política se quedó en la parte del diseño y en el acopio de las problemáticas que se tienen en el tema de la prevención, la sanción, el combate a la corrupción, pero que aquí ya se están definiendo los modelos para llegar a la metodología y al diseño de los indicadores, porque de nada nos serviría tener un buen plan sin saber qué es lo que vamos a medir, ¿sí? Y qué es lo que tenemos contemplado, visualizado, proseguir para la eliminación de esos problemas. También hay que decir que este es un ejercicio que a mí me da muchísimo gusto cuando hemos tenido las sesiones de trabajo como comisión ejecutiva y que hemos deliberado que para el diseño de la política y para hacer un planteamiento correcto, adecuado de la problemática que existe en el entorno de Aguascalientes es necesario, sin lugar a dudas, recurrir a la fuente primaria, que es el ciudadano. Y ya lo decía, a lo mejor nosotros como técnicos consideramos que la corrupción a gran escala es lo fundamental, pero a lo mejor la sociedad de Aguascalientes quiere ir a combatir la corrupción de ventanilla y en esa lógica debemos de tener muy claro que la priorización y la participación del ciudadano nos van a jerarquizar qué empezamos, por qué empezamos primero y qué vamos a seguir con posterioridad. También es un ejercicio muy visionario, porque el CPC va a ser un ejercicio enorme, con mucho cuidado, de consultar a la academia, que son los expertos que investigan, que producen y que proponen en las instituciones de mayor prestigio a nuestra entidad. Y va a ser un ejercicio con las organizaciones de la sociedad civil, con los gremios, con las cámaras, a efecto de conocer sus realidades, las problemáticas y las ideas de las posibles soluciones que se dan en la entidad. Desde esta óptica, nosotros tenemos claro que en este ejercicio se van a incluir procesos de identificación de mecanismos de evaluación y de indicadores, cosa que agradezco la visión de la propia Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, que desde la concepción misma del problema, desde el mismo diseño de las prioridades locales, de la adecuación de esa realidad, ya está contemplando qué es lo que vamos a medir, porque a final de cuentas lo hemos visto en muchas ocasiones y lo han dejado muy claro los investigadores muy importantes. El propio Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, decía que más que la realidad había que ver los miedos a la corrupción, y eso creo que el hecho de ya medirlos, de cuantificar las percepciones futuras, pues eso es un ejercicio sin lugar a dudas enriquecedor, que faltará complementarlo con la nacional una vez que ellos lo tengan, ¿no? Las metas de participación con las que nos estamos dotando creo que son bien ambiciosas, y en ese ejercicio agradezco su generosidad, comisionados, agradezco al presidente del sistema y a quien la próxima semana se habrá de incorporar, porque tendrán una agenda o tendremos una agenda particularmente complicada en la construcción, en el diseño, en el consenso, en la corresponsabilidad de ir generando cada una de las etapas, que pareciera un diagrama de Gantt muy sencillo, pero que tiene implicaciones enormes para la vida operativa del CPC, de la Secretaría Ejecutiva y posteriormente de quienes integran tanto los enlaces como las autoridades representadas en el Comité Coordinador. Finalmente, yo cerraría con 2 cosas que se contemplan desde ya y que pareciera, insisto, porque en esta sesión, que es muy breve, no se dan todos los pasos que hemos hecho previamente, ¿no? Y que se está considerando una visión ciudadana a través de lo que hacen ustedes, los comisionados, legitimar al sistema. Se está considerando una visión técnica, que es la que le corresponde por mandato de ley a la Secretaría Ejecutiva, pero también le suma una revisión programática que la vamos a ver en los próximos días con el Comité Coordinador. Y nosotros ya sabemos que tenemos un ejemplo
en la construcción de la Política Nacional Anticorrupción, que fue, no se involucró el comité coordinador y a final de cuentas nos demoró más de 1 año y medio tener una política y esa ruta no la pudiéramos haber seguido. En consecuencia, en cada proceso que vayamos dando, tanto en comisión ejecutiva como en CPC, como en Secretaría Técnica, tendremos que hacer el paralelo con el comité coordinador a efecto de que cuando lleguemos a esa línea final, ese punto culmen de lo que ya tenemos establecido en el diagrama de Gantt, pues estemos con un documento consolidado, bien acordado, bien definido y sobre todo bien trabajado, como sé que los hace la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas. Y finalmente, yo hago un compromiso, que es el compromiso de sociabilizar este proceso creativo. Sí. Me comprometo que en los próximos días habremos de subir, como hemos subido tantos materiales a nuestra página del Sistema Estatal Anticorrupción, de esta ruta crítica, pero con un diseño ciudadano, es decir, hablando el mismo lenguaje que el ciudadano de a pie, para que comprenda desde dónde partimos y hasta dónde queremos llegar y cuál es el proceso que vamos a seguir. Son los puntos que yo destacaría y agradezco que me hayan dado tanto tiempo. Bueno, para continuar con el desahogo de este punto del orden del día, pregunto a los presentes si desean realizar alguna intervención complementaria. Bueno, informo que han sido agotadas las participaciones en este apartado, maestro. No habiendo más intervenciones, solicito a los integrantes de esta comisión ejecutiva manifestar mediante votación nominal si aprueban el acuerdo que contiene la planeación de actividades para la construcción de la política estatal, políticas integrales y de la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de dichas políticas. Secretario de Actas, favor de registrar el sentido de la votación. En atención a la instrucción recibida, procedo a recabar la votación. Maestro Aquiles Romero González. A favor. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. A favor. Maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Informo que ha sido aprobado por unanimidad. Agradezco, como siempre, la generosidad, comisionados. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, les solicito manifestar si desean intervenir en el apartado de asuntos generales. Asimismo, pido el auxilio del secretario de Actas a fin de levantar el registro correspondiente. Está abierto el apartado de asuntos generales, por lo que solicito se manifieste quien desee participar. Informo que no se ha registrado participación alguna, maestro. Agradezco, secretario. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión de Comisión Ejecutiva, siendo las 12:01 del día 26 de febrero del 2020. Muchas gracias a todos por su asistencia.